entre primer y segundo año anatomía o morfología, ¿no es cierto? Y fisiología también. Online. ¿Ya? Bueno, acuérdense, y nuevamente se aplica, que el arco dentario con pérdida dentaria en este arco es parte de todo un sistema llamado sistema estomatognático, pero este sistema tiene dos componentes principales: uno anterior, que es los dientes desde los molares hacia adelante con maxila y mandíbula, y un componente posterior que vendría a ser la musculatura y la articulación, principalmente la articulación. Y quien une ambos elementos dinámicamente es toda la musculatura. Entonces, este sistema se mantiene en equilibrio y tenemos articulaciones, neuromusculatura, masticatoria, dientes, periodonto. Y todo puede fallar. Puede fallar la musculatura, puede fallar la articulación, puede fallar el periodonto, puede fallar los dientes. Ustedes tuvieron... no tuvieron. Entonces, cada elemento, cada parte de este sistema funciona en conjunto. Ustedes van a recibir pacientes en que ya los dientes ya no están. Y los remanentes no necesariamente están bien. Es como este camión que perdió ruedas y siguió cargando la misma cantidad de carga que normalmente usaba. Entonces ese camión ya va a estar deformado. Entonces por eso es importante el diagnóstico. Alternativas a la prótesis parcial removible, no todo podrán ser resueltos por medio de utilización de implantes. Condiciones sistémicas que afectan negativamente la osseointegración por interferir en el proceso regenerativo a nivel de la microcirculación sanguínea, o bien imposibilitan la colocación de implantes, como por ejemplo una diabetes no controlada, también una esclerodermia, alteraciones hepáticas graves y el uso crónico del tabaco. Todo eso me puede limitar la colocación de implantes. Entonces, no todos los pacientes van a necesariamente a optar por los implantes. Y finalmente tenemos la condición financiera. El costo fue citado como la razón principal para el rechazo a este tipo de tratamiento. Entonces, teniendo claro que la implantología es la mejor solución frente a la pérdida dentaria, el ideal es siempre no perder el diente. No todo puede ser resuelto con implantes y no siempre la indicación de prótesis parcial fija es la indicación adecuada. Entonces tenemos que pensar en nuestra prótesis parcial removible. Siempre voy a agregar cromo cobalto o con una estructura metálica. Razones biológicas, técnicas o financieras, un espacio protético extenso. Los implantes no pueden ser instalados por alguna razón. Me decía aquí un compañero de usted, no hay hueso, no hay cero hueso. Entonces, colocación de implantes a veces se hace imposible. Significa a veces muchas maniobras quirúrgicas. Y el paciente no quiere hacerse muchas maniobras quirúrgicas. Proporcionar entonces una prótesis parcial removible útil y cómoda requiere un diagnóstico cuidadoso, planificación también detallada y mantenimiento. Tres cosas, ¿ya? Diagnóstico, planificación, mantenimiento. Las tasas de fracaso observadas previamente de la prótesis parcial removible han llevado a concluir que las prótesis son perjudiciales para el tejido periodontal
y puede contribuir a la formación de caries. Y eso más bien ha sido porque uno de estos tres eslabones ha fallado. O no indicamos adecuadamente, o no planificamos, o no mantenemos. La mantención pasa a ser un factor importante. Entonces ustedes, dentro de las mantenciones, por ejemplo, miren, llamen, soliciten pacientes portadores de prótesis parcial removible. Es importante la mantención de estos pacientes, porque si no, tenemos formación de caries, alteración del tejido periodontal, y eso se debe muchas veces a que el paciente no es adecuadamente mantenido con los rellamados. Estudios más recientes han concluido, si bien el riesgo de caries radicular y gingivitis aumenta, las enfermedades periodontales generalmente ocurren solo en pacientes con mala higiene y con una prótesis parcial removible mal construida. Es decir, nuestra prótesis parcial removible se asocia al fracaso por las caries y enfermedad periodontal, pero cuando este paciente tiene mala higiene y cuando tiene una muy mala construcción, es decir, no hicimos bien la pega. Lamentable, triste. Entonces, ahí viene, por eso la enseñanza, por eso la universidad forma profesionales para que ustedes hagan bien la pega. Por eso se les exige para que aprendan y no cometan errores, porque eso afecta a la población. El mal diseño de prótesis parcial removible puede exacerbar los problemas de retención de placa, por lo que los profesionales siempre deben considerar el diseño de prótesis parcial removible que mejor preservará los dientes pilar y las crestas desdentadas. Por eso partimos diciendo en la primera diapositiva que, aparte de recuperar funciones estéticas, fonéticas, la prótesis parcial removible debe preservar y mantener los dientes remanentes. Por esto, por el índice de fracaso. Y para ello, en el diseño debo tener ciertas consideraciones o ciertas preocupaciones para proteger mi diente pilar, o sea, los dientes remanentes que quedan, y vamos a tener dos tipos de dientes en el arco dentario en prótesis parcial removible: diente pilar y diente no pilar. Es decir, dientes que están en relación con la prótesis, que serían dientes pilares, y dientes que no tienen ninguna relación con la prótesis. Pues el diente pilar o dientes que se relacionan con la prótesis son los más propensos a tener problemas. Entonces, en base a los datos estadísticos, nosotros tenemos que preocuparnos de que ahí no hagamos cosas que dañen o aumenten la probabilidad de daño. Y la otra parte es la cresta de las zonas desdentadas, los dientes que se perdieron, porque ahí necesariamente vamos a poner algo, porque eso es lo que estamos devolviendo. Pero también se produce daño. Entonces, ahí tenemos una imagen de prótesis parcial removible inferior, en donde el diente pilar es el que se relaciona, por ejemplo, con este ganchito llamado retenedor, y tiene la zona de la cresta desdentada, y también tiene una zona que la prótesis devuelve la corona y devuelve la parte del tejido perdido. Otra imagen
tejido perdido, tejido perdido. Desdentamiento parcial. Situación del paciente, en donde podemos aquí, miren, por ejemplo, y eso es importante, que cuando viene su paciente y ustedes tienen que hacer un diagnóstico, el diagnóstico no es desdentado parcial, porque ese es un diagnóstico básico, la pérdida dentaria, la ve cualquiera. ¿Cuál es el diagnóstico principal? Es cómo está cada diente, cómo está el periodonto de cada diente, cómo está la relación de los dientes por arco entre sí, el superior, el arco inferior, y después cómo está la relación del arco superior con el arco inferior. Y ahí ya va formando un diagnóstico más completo. Y finalmente usted dice, y más encima está desdentado. Empezar por lo clásico, la atención odontológico, registro de datos, anamnesis, motivo de la consulta, examen clínico, exámenes complementarios. Eso ya lo han manejado, ustedes lo traen como una mecánica y ahora tienen que empezar no solamente a mecanizarlo, sino que empezar a analizar. Porque lo que se viene ahora es más entretenido, porque la dificultad es mucho mayor. Ya no tengo que hacer un compósito. Posiblemente lo tenga que hacer igual, pero ya no es ese mi norte. Mi norte es todo el arco. Y todo el arco inferior y la relación del arco superior con el inferior. O sea, el desafío es 10 veces más. Miren esta imagen. Entonces, correcto diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. ¿Cómo logramos esto? Examen, anamnesis, motivo de la consulta y después exámenes complementarios, radiografías, modelos de estudio, montaje en articulador de modelos de estudio. ¿Por qué montaje en articulador de modelos de estudio? Porque esto no lo van a ver bien. En boca no lo van a ver bien. Entonces, para verlo bien, montemos el modelo superior y el inferior en un arco facial y en un articulador semiajustable que me simule lo mismo que estamos viendo en esta imagen con una fotografía y lo que está sucediendo en boca, pero afuera. Yo lo puedo mirar desde el frente, desde atrás, ver, medir los espacios, los entrecruzamientos, ver todo. El examen es del remanente biológico, modelos de estudio individuales y articulados. Inclusive vamos a utilizar un instrumento que se llama tangenciógrafo. Miren los espacios desdentados. Prótesis fija. Van a ver que en prótesis fija parcial también hay pilares. ¿Cómo es el pilar incisivo lateral? ¿Cómo es el pilar tercer molar? Múltiples espacios simétricos, lado derecho, lado izquierdo, anterior y posterior, porque toma anterior canino, lado derecho y lado izquierdo. O sea, este paciente las tiene todas. Tiene pérdida del lado derecho, pérdida del lado izquierdo, pérdida anterior, pérdida posterior. Sin embargo, estratégicamente tiene dientes posteriores remanente y dientes anteriores remanente. Un bonito caso. Entonces, prótesis fija, un puente de aquí a aquí,
ser difícil, porque este tramo no es una línea recta. Este tramo tiene un camino, si ustedes se fijan, que está por acá. Entonces hace una curvatura. Y acá hace otra línea. Entonces tiene fuerzas con componentes oblicuos, anterior y posterior y laterales. Lo mismo acá. Y acá tienen ya un componente. Aquí, por ejemplo, se haría más fácil una prótesis fija. Pero aquí tendría ese mismo componente de ahí, oblicuo en diagonal. Y tendríamos este elemento que es un pilar débil, el lateral. Entonces, todo eso tiene que entrar a analizarse y poner pros y contras. Usted tiene que hacer una tablita, es decir, ventaja o pros y contras de prótesis fija, parcial, prótesis sobre implante y prótesis removible. Más los deseos del paciente, más los tiempos que usted se va a demorar. Entonces, yo propongo hacer implante arriba, ver más exámenes, más tiempo, más costo. Todo eso entra en la función. ¿Ya? Todos esos dientes que están adyacentes al vano del dentado, me faltó uno aquí, que sería este. Todos esos dientes que están adyacentes o al lado del vano del dentado son claves de analizar. Así venía la paciente, con su prótesis removible superior. Así trae su prótesis removible. Entonces, los diseños, las mantenciones, miren, cantidad de biofilm. El paciente tiene una prótesis removible inferior, no la usa. Importante, dato importante. ¿Se hizo solo arriba? No, arriba y abajo. No usa la prótesis inferior. ¿Por qué no usa la inferior y sí usa la superior? ¿Por qué creen ustedes? Porque la de abajo es de extremo libre y quizás le molesta, ¿no? Extremo libre. Muy bien. Aquí, arriba, hay una prótesis que no es extremo libre porque tiene molares. Extremo libre es aquella prótesis que no tiene molares y que está en el aire, en su zona distal. A eso vamos a llamar prótesis extremo libre. Y la otra prótesis que no tiene que tiene un molar atrás y se apoya en el molar, vamos a llamarla, en vez de prótesis no extremo libre, la vamos a llamar prótesis dento soportada. Entonces tenemos dos tipos de prótesis: la dento soportada y la prótesis extremo libre. La extremo libre se apoya una parte en adelante de los dientes y otra parte en la mucosa, solo mucosa. Su compañero dijo, porque tiene prótesis extremo libre, puede que no la use. ¿Por qué? Porque generalmente da más problemas. Pero también hay otro factor. ¿Cuál otro factor puede ser? Que tiene poco reborde. Sería un poco concomitante con el extremo libre. Pero hay otro factor. ¿Por qué no usa la superior, usa la inferior y sí usa la superior? Puede ser la expresión de los sanos. No, porque si ustedes se fijan, esta extrusión no produce nada. O sea, tú dices para no usar la inferior. Claro que no lo haya usado, se haya instruido y después le molesta. Puede ser.
pero puede que la prótesis inferior no haya incluido ocluir con el inferior, con ese. Por ejemplo, no me llegó con la prótesis, así que no sabría contestar esa pregunta. Pero hay otro factor más importante. ¿Por qué usa la superior y no usa la inferior? ¿Ah? La estética. ¿Qué pasa si no usa la superior? Se notaría. ¿Y la inferior se nota? No se nota. Y si no se nota, si no me acuerdo, no pasó, como dice. Si no se nota, no la uso. Por todo lo anterior. Me molesta, me carga, me choca en el último molar, pero estéticamente no se nota. Y porque se nota, la de arriba la uso sí o sí. Puede que también tenga problemas, pero la usa igual. Entonces, esos contextos es importante. Usted va y le va a hacer una prótesis inferior y la va a usar. Todo, porque tiene que decir, no la usa porque no tiene necesidad estética y le da problemas. ¿Por qué mi prótesis sí la va a usar? O sea, preocuparse de que sí la usa. Otro contexto, miren. Gran extensión de la zona dentada. ¿Prótesis fija parcial? Nada. Aquí ya tenemos un concepto que es dimensión vertical. ¿Saben lo que es la dimensión vertical? ¿Alguien me puede definir la dimensión vertical? Tuvieron morfología, fisiología y aprobaron todos esos ramos. Dimensión vertical. Como la longitud que hay entre la relación de los maxilares. Ya. No sabría cómo la definición exacta, pero la entiendo. Sí, es una longitud. ¿Qué más dijiste? La longitud de la relación entre los maxilares. La longitud del tercio inferior de los maxilares entre maxila y mandíbula. Este tercio tiene una dimensión o longitud. Y ahí viene, dimensión vertical. ¿Es horizontal la dimensión que estamos analizando? No, es vertical. Entonces, esta dimensión, este tercio. Entonces, o es Popeye, así, como para adentro, o es largo. Esta dimensión es importante porque da una posición de relación entre maxila y mandíbula. ¿Cómo está esta relación de maxila y mandíbula según lo que ustedes ven ahí? Disminuida. ¿Está mantenida o alterada? Alterada. ¿Por qué está alterada? ¿Quién me dice que está alterada? ¿Por qué está alterada? Yo veo ahí que están chocando los dientes. ¿Por qué me dice que está alterada? Porque no está el incisivo y están como más arriba los incisivos inferiores. Los superiores no están, entonces se ven como más arriba. Ya. Pero están los molares y los caninos. ¿Quién mantiene la dimensión vertical? ¿Quién la mantiene? Son molares. Son los que le cargan más peso, los que se vuelven. Ya. La dimensión vertical es mantenida principalmente por dientes posteriores, pero los anteriores también tienen su función, porque la dimensión vertical finalmente se mantiene por un equilibrio entre las fuerzas de cierre y las fuerzas de tope, que son los dientes. Entonces, si no tenemos los dientes anteriores, ¿qué es lo que nos dan los dientes anteriores? Nos dan una gran propiocepción. Entonces, cuando tocamos muy fuerte, los dientes anteriores mandan un aviso y los dientes tienden a separarse.
Si no tenemos dientes anteriores y tenemos solo posteriores, esa propiocepción no es suficiente y empiezan a apretar, empiezan a apretar y puede pasar esto. Esto se empieza a intruir porque no hay suficiente propiocepción. Entonces tenemos dientes posteriores, pero hay insuficiente propiocepción. Si tenemos solo dientes anteriores y no dientes posteriores, la propiocepción claudica frente a las fuerzas y los dientes anteriores se mueven esquivando esa fuerza y se mueven, porque tienen aparte una raíz uniradicular y se alejan de la carga y se empieza también a alterar. Entonces, la dimensión es mantenida por un equilibrio de fuerzas entre los dientes superiores, entre los dientes inferiores y la musculatura. No es solo los dientes posteriores, no es solo los dientes anteriores, no es que tenga todos los dientes, porque a veces el paciente puede tener todos los dientes y los dientes igual se mueven. Entonces hay un equilibrio entre, y el periodonto tiene que estar sano, porque si el periodonto está sano, da buenas señales, como cuando ustedes se suben a un auto estos nuevos, que tienen un computador y las luces empiezan a encenderse. Y llega al computador y dice, no, si el auto está bueno, pero los sensores le van a decir, los sensores están malos. Bueno, en el periodonto pasa lo mismo. El periodonto tiene sensores. Si el periodonto tiene una enfermedad periodontal, ¿cómo van a estar los sensores? Malos. ¿Y me va a dar una buena propiocepción de la mordida de la fuerza? No. Y ustedes se van a dar cuenta que los pacientes periodontales al principio tienen todos sus dientes y todos empiezan a moverse. Y usted dice, ah, se mueven porque no tienen periodonto, no tienen hueso. No necesariamente. Eso es la consecuencia de la fuerza. ¿Pero por qué tuvieron fuerza? Porque perdieron propiocepción también. Entonces es un equilibrio. Pero si yo ya perdí dientes, la probabilidad de este equilibrio de la dimensión es muy alta. Entonces, vean siempre la dimensión vertical. Siempre, en prótesis parcial removible. Y eso es un gran error de cuando rehabilitan con prótesis parcial removible. El diagnóstico. No está incluida la dimensión vertical dentro del diagnóstico. Y ustedes tienen que saber si la dimensión vertical está alterada o no. Eso tienen que ponerlo en la ficha. Dimensión vertical alterada o no. Necesidad de mejorar aspectos estéticos y funcionales en los dientes remanentes. Entonces, los pasos involucrados en la terapia relacionada con prótesis parcial removible van a incluir la evaluación de los dientes pilares, la evaluación de la posición del diente pilar, preparación del diente pilar, adaptación de la estructura metálica de la prótesis parcial removible, relación de las áreas edéntulas en el marco metálico, en la estructura metálica, comunicación con el laboratorio, cuando hacemos la estructura, educación del paciente para cuidado y mantenimiento en el hogar y el rellamado profesional regular, y eso es lo que está requete publicado, y todo eso tenemos que nosotros hacerlo en nuestro diagnóstico de prótesis parcial removible. Lo que no está aquí implícito, no está explícito, pero está implícito, es que cuando vemos evaluación del diente pilar, evaluación de la posición del diente pilar, estos dos elementos es el conjunto lo que estamos viendo. Es el conjunto. Arco superior, arco inferior y equilibrio, articulación, musculatura, periodonto, diente remanente. Ya, no se olviden de eso. Entonces, vemos diente pilar. Sí, pero no vean el diente pilar así, el canino solo aquí, dándose vuelta, mirando el camino, sin el conjunto. ¿Y qué significa conjunto? Significa, ¿tiene diastema? ¿Cuál es la relación interoclusal? ¿Dónde está el contacto oclusal? ¿Dónde está el contacto interproximal? Todo eso es conjunto. Y eso les va a dar mucha información.
Entonces, por eso por prótesis parcial removible solo el 8% la indica, porque no es bien remunerada y porque la planificación personalizada es precisa. No puedo, algunos lo hacen, tomar una impresión de alginato, llamar al laboratorio y el laboratorio que haga todo. No, es personalizada. Cada paciente tiene su punto especial y ustedes tienen que hacerlo preciso y personalizado, y la fabricación de la prótesis es un componente crítico del éxito. O sea, usted se salta un paso y va a tener problemas. ¿En dónde? ¿En qué variables? La anatomía del tejido duro y blando, las relaciones oclusales, posición de los dientes y los deseos del paciente por la estética y la comodidad debe dictar el diseño de la prótesis parcial removible que pueda satisfacer mejor las necesidades individuales del paciente. ¿Por qué es importante esto, la estética y la comodidad? Porque un paciente que recibe una prótesis parcial removible y le duele no puede funcionar. Tiene que entrar a que la prótesis entre cómodamente y no se vean los ganchos o los retenedores que nosotros sabemos, y el paciente le va a decir, este gancho no sea antiestético. Ustedes tienen que preocuparse de no llenarlos de retenedores. Para eso tienen que pensar en un buen diseño, colocando, porque lo más importante no es la retención, lo más importante es el soporte, después la retención y después la estabilidad. Entre los tres hacen una prótesis exitosa. La estabilidad muchas veces ayuda a la retención. Si solo miramos retención y que la retención da estabilidad, eso es un concepto equivocado. Y el soporte es fundamental para el equilibrio a largo plazo. A mi juicio, es el punto más crítico, el soporte. La retención es el segundo punto crítico, a mi juicio, en la estabilidad, y el tercero recién en la retención. Yo diría entonces soporte, estabilidad y finalmente retención. Miren la oclusión, no tiene contacto en los caninos, no tiene contacto en los molares. ¿Vamos a hacer una prótesis parcial removible con ese estado de oclusión? No. Sí, da como va a ser. Indudablemente, cuando lleguen estos pacientes y les van a llegar, el orden cronológico, ¿cuál sería aquí? Buena pregunta. ¿Cuál sería el orden cronológico de este caso para realizar un tratamiento protésico dentario? ¿Cuál sería? Supongamos que ya hizo el diagnóstico. ¿Qué cree usted que habría que hacer? Empiezo a diseñar mi prótesis. ¿Dónde van los retenedores? ¿Dónde van los apoyos? Vamos a ir viendo que son apoyos y todas esas cosas para los más nuevos. ¿Cuál sería el orden aquí? Buena pregunta. La vamos a hacer después de la prueba. Miren el estado. Retenedores por todos lados. Miren esta pérdida, miren, prótesis removible aquí, miren cómo se perdió el hueso.
un poco de biofilm. Mire, la oclusión. Prótesis que trae el paciente. Ahí viene sin, lo vemos sin la prótesis, póngase la prótesis. Entonces, la secuencia para el diagnóstico y diseño de rehabilitación oral. Primero el diagnóstico, ¿ok? Ya hemos visto todos los aspectos del diagnóstico. Después pronóstico. Y después el plan de tratamiento. Esta es la secuencia. En el pronóstico importante, ¿qué dientes van a permanecer? En el pronóstico también es importante el pronóstico no es que esté solo aquí, el pronóstico va por todos lados, porque después, cuando usted haga su plan de tratamiento, tiene que ver si el paciente tiene buena adhesión. Vamos a ir viendo cuál es la importancia de esa adhesión para hacer una prótesis parcial removible. Todo eso también es importante, presencia de carga, restauraciones adaptadas, o sea, ser minucioso, no puede escapársele una lesión de carie en un diente pilar que usted va a poner un apoyo. No puede, eso no puede pasar. El diente que usted se va a apoyar, que va a ocupar a lo mejor un brazo retentivo, un gancho que dice el paciente, no puede tener ni carie radicular, ni un desajuste de restauración mal adaptado, no, nada de eso. El reborde también. Determinación del estado periodontal, profundidad de bolsa, nivel de inserción, lesiones de furca, movilidad dental. Esto es lo nuevo. Todo lo anterior, ustedes ya lo saben, toda la parte periodontal. Pero sí me va a empezar a importar si existe índices biológicos negativos. Índices biológicos negativos son torus, exostosis. ¿Por qué? Porque el diseño me puede afectar por dónde va a ir los elementos protésicos y los torus palatinos y la exostosis, por ejemplo, a nivel de torus mandibular, por ejemplo, a nivel de la mandíbula, son también críticos. Observar la relación interoclusal, creo que lo he enfatizado mucho. Determinar la altura del piso de la boca también es importante para nuestra prótesis inferior. Muchas veces la falla del no uso de la prótesis inferior es que no nos fijamos bien de la altura del piso de boca, hacemos la prótesis mirando aspectos de una impresión que no es funcional como la del alginato y calculamos el paso de estructuras protésicas por zonas que no corresponden a la altura del piso de la boca y eso produce molestia y el paciente no usa su prótesis. El examen radiográfico intraoral completo, estamos pensando no solo en los dientes remanentes, sino que principalmente en los dientes pilares, aquellos dientes que están adyacentes a la zona desdentada. Todo esto desde el punto de vista radiográfico. Tenemos el aspecto clínico y también radiográfico. Siempre se complementan los dos. Evaluar la presencia de
caries recurrentes en las restauraciones existentes. Evaluar el estado de la endodosia. A veces nos vamos a hacer una tremenda estructura que se va a apoyar sobre un diente y la endodosia está mala. Y hay que rehacer la endodosia, y eso significa prácticamente que nuestra prótesis donde se apoyaba ya no se apoya y echamos a perder toda la prótesis. Evaluar bien la endodosia y evaluar el estado periodontal. Todo eso radiográficamente, o sea, clínicamente evaluado y radiográficamente complementado. La endodosia va a tener que ser también radiografía, pero también ver la clínica, es decir, si ve usted una endodoncia ahí nomás y ve que tiene una restauración que está toda infiltrada, probablemente esa endodoncia hay que repetirla. Y los soportes óseos de los dientes pilares, la morfología, la relación corona-radicular. Finalmente, los modelos de estudios, modelos de diagnóstico de estudio permiten analizar topográficamente el arco dental a restaurar con una prótesis parcial removible. Para que el diagnóstico sea más completo, deben montarse los modelos con el fin de realizar el examen oclusal con arco facial y en un articulador semi-ajustable. Eso permite realizar el examen oclusal, ver la relación del overbite y el overjet o el resarte y entrecruzamiento. Entonces, las entidades clínicas es los antagonistas, los movimientos en la estática y en la dinámica de la oclusión. Entonces, restablecer las relaciones máximo-mandibulares, es decir, o mantenemos la dimensión vertical oclusal o restablecemos la dimensión vertical oclusal. Si hay que restablecer, ojo, si hay que restablecer, ese paciente no es para pregrado. El único paciente que hay que restablecer y que es para pregrado es prótesis total. ¿Ok? Pero ya parcial significa que tenemos complejidad. Tenemos que valorar cómo vamos a restablecer la función estética, fonética, masticación. La disponibilidad de estructuras que se opongan a los componentes vertical y lateral de las fuerzas oclusales, morfología y posición de las coronas clínicas, raíces e implantes. Es decir, si este diente, como ustedes se dieron cuenta en la fotografía, está extruido, ¿podré poner una prótesis antagonista con un diente extruido que casi toca con el reborde? Eso rápidamente ustedes lo van a ver con sus modelos montados. Fácilmente. El estado de la estructura orales capaces de proporcionar retención y estabilidad. Disponibilidad y localización de las áreas de retención. Ahí. Entonces, el diseño va a implicar una producción de modelos de yeso en piedra, caracterización geométrica del diente y los tejidos blandos relacionados con el eje de inserción. Vamos a ver en prótesis parcial removible que existe un concepto llamado eje de inserción, que significa una vía en la cual la prótesis entra y esa misma vía es la que utiliza para que la prótesis salga. A eso llamamos eje de inserción. La prótesis no entra por cualquier lado. Ustedes se van a dar cuenta que cuando hagan prótesis fija, les pasen prótesis fija,
La corona o la carilla tiene un eje de cementación, que también es como un eje de diserción, en que la corona entra y sale en una línea. No puede salir así, ni ponerse por acá. Tiene que entrar por un eje y salir por el mismo eje. Bueno, la prótesis removible es lo mismo. Y va a haber una caracterización geométrica. Significa que vamos a tener que, en una cara de este pilar adyacente a la zona dentada, va a tener que tener una característica geométrica, es decir, va a haber un plano, o vamos a tener que construir un plano, y en la otra cara otro plano, y estos planos entre sí tienen que ser paralelos. Eso es la geometría, y vamos a darnos cuenta que esas caras proximales de los vanos dentados que se miran, al tener un plano paralelo entre sí, nos van a ayudar a hacer, por ejemplo, a tener un eje de inserción y remoción. Cosa que normalmente no lo hacen muchos dentistas. Y aparte de la caracterización geométrica y de los tejidos blancos, vamos a designar cuidadosamente los componentes de la prótesis parcial removible. ¿Cuáles son los componentes? Conector mayor, conector menor, apoyo, complejo retentivo, retención de la silla en el extremo libre, utilizando un método de encerado directo, que es que las bases se enceran. Se hace primero en cera y después se transforman en metal. Se llama la técnica de la cera perdida. Se encera, se meten a unos depósitos cilíndricos con un investimento, y después ese investimento le hacen una estructura como un embudo que es como una salida y se calienta. Se calienta a alta temperatura, el investimento mantiene la forma de la cera se derrite, se evapora y me queda un hueco. Y ese hueco después es rellenado por un metal de aleación de cromo cobalto, que en estado de alta temperatura está en estado líquido, y con la fuerza centrífuga entra y ocupa toda esa cera que era mi diseño de la estructura. Y después eso se enfría y queda la estructura metálica. Se pule y se pone en boca. Entonces, pero ese diseño lo hacemos nosotros. Cada uno de ustedes lo va a hacer. Esa es la parte creativa de esto. No hay una estructura fija. No hay una estructura, uniforme. Se hacen con determinados parámetros y dependiendo de cada paciente, el conector mayor va a ser de determinada dimensión. El conector menor va a ir por determinada parte del diente. Pero los molares, todos los molares son distintos. Todos los premolares son distintos. Los caninos son distintos. Y cada uno de ustedes va a tener que construir eso. Se viene difícil. Así que, una vez realizadas las exodoncias indicadas, se hace la clasificación de la arcada parcialmente desdentada aplicando las reglas de Applique. Les voy a subir en el campus virtual una clase de clasificación de Kennedy con las reglas de Applique. ¿Ya? Entonces, importante determinar previamente qué dientes se quedan en el arco y cuáles dientes no. Eso es como súper importante también en el diagnóstico. Un diente que tiene muy mal pronóstico, rápidamente hay que sacarlo y no se considera dentro de la clasificación del desdentamiento para la planificación. Nosotros vamos a utilizar esta clasificación
para poder comunicarnos entre nosotros, el docente, con el laboratorio. Y para saber de qué estamos hablando. Prótesis de esto soportable, como dice su compañero, o extremo libre. Para eso yo necesito saber una nomenclatura de desdentamiento. Vamos a utilizar la clasificación de Kennedy. El método de clasificación utilizado por los arcos parcialmente dentro del cual se relacionan los dientes remanentes con la zona edéntula del paciente es la clasificación de Kennedy. ¿Ya? Tenemos 4 clases. 1, 2, 3 y 4, con números romanos. La regla número 1 dice que la clasificación se hace después de realizar la exodoncia de dientes que no nos van a servir. ¿Ok? La regla número 2 dice que si falta un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se tiene en cuenta en la clasificación. ¿Ya? La regla número 3, si se halla presente el tercer molar y se va a utilizar como diente pilar, se lo considera en la clasificación. Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no se lo considera para la clasificación. Por la regla. La regla número 5, el área desdentada más posterior siempre es la que determina la clasificación. Las áreas desdentadas distintas de aquella que determina la clasificación se denominan modificaciones, identificándose por su número. Modificación 1, modificación 2, modificación 3. ¿Ok? Entonces, el área que manda es la clase. Y las demás áreas desdentadas distintas de aquellas son modificaciones. La extensión de la modificación no se considera sino tan solo la cantidad de zonas desdentadas adicionales. La regla número 8, no pueden haber áreas de modificación en arcos clase 4. Si existiese otra zona desdentada posterior al área desdentada única, pero bilateral por atravesar la línea media, esta determinaría el cambio de clase de acuerdo con la regla número 5. Me la hizo un abogado. Así que está todo claro. Entonces, la clase 4 es desdentamiento solo del sector anterior cruzando la línea media, pero no tiene modificación. O sea, clase 4 solo faltan los dientes anteriores. ¿Ya? Si falta un pedacito posterior, ya es clase 3. La estructura metálica, las ventajas. Insisto que no, esas son las reglas, después las complementan con la clase que les voy a subir al campo virtual y ahí están la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Entonces, esto lo complementa con esto. La estructura metálica tiene ventajas, porque hay prótesis de 3 tipos. Prótesis removible, estamos hablando de la prótesis removible parcial. Prótesis removible con estructura metálica. Prótesis removible solamente acrílicas. Y prótesis removible con resinas blandas. ¿Ok? La prótesis de estructura metálica nosotros la consideramos como prótesis permanente o definitiva
a pesar de que ya hablamos que podemos usarla de manera provisional mientras después elabora implante. La prótesis acrílica es netamente provisional. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene que extraerse dientes anteriores mientras construimos la endodontia, hacemos la prótesis fija y preparamos la boca para hacer la prótesis definitiva. Ahí usamos prótesis acrílica provisional. Y la prótesis de resina blanda no la usamos. No se indica y no se debe usar, porque tiene muchos aspectos desventajosos, mucho mayores que las ventajas que da. Es decir, ahí puede ser peor el remedio que la enfermedad. Los metales biocompatibles como el cromo cobalto o el titanio son los metales de elección actuales para los marcos de prótesis parcial removible. El titanio, ojo, que está siendo estudiado también, es bastante liviano, pero también da algunos problemas de alergia y es un poco más caro que el cromo cobalto. Pero está siendo trabajado como metal de prótesis parcial removible. La estructura, los beneficios de esta estructura metálica utilizan secciones delgadas y son menos voluminosos. Proporcionan alta resistencia y rigidez. Conducen el calor y el frío para una experiencia más natural. Permiten diseños que minimizan la cobertura de los márgenes gingivales. Y permite una base protésica removible estable que pueden ser sometidas a una repasivación y son resistentes a la corrosión. El término repasivación es un término de un proceso químico que hace que estas prótesis, el cromo cobalto, quede repelente a la corrosión. Si no se hace este tratamiento químico, fácilmente el metal en la boca se echa a perder. Entonces, el cromo cobalto es una estructura estable, resistente a la corrosión, prácticamente no cambia su estructura y permite también, el punto 2, una alta resistencia y rigidez. Esa alta resistencia y rigidez nos da muchas ventajas en la parte funcional de la prótesis, que no tiene la prótesis acrílica. Ya vamos a estudiar eso en más detalle en las clases que vienen. Entonces, esas cualidades son importantes. El uso del titanio en prótesis parcial removible aumentado y a menudo se recomienda para grandes prótesis parciales removibles. El titanio también se ha convertido en un metal biocompatible, pero puede causar reacciones inflamatorias estimadas en 0,6% de los pacientes. Entonces, también para que ustedes sepan, el titanio es otro tipo de metal utilizado en prótesis parcial removible, no solamente en implantes, sino que también en prótesis parcial removible. Acuérdense que el titanio tiene aleaciones de titanio. Entonces, los implantes tienen varios tipos de aleaciones de titanio. Bueno, acá también las prótesis de titanio en cromo cobalto también son aleaciones. Todavía está en estudio, no hay mucha experiencia y lo que más ocupamos es cromo cobalto por ser altamente probado y da ventajas. Pero hay el problema. Aunque el cromo cobalto es ampliamente considerado el mejor material para la estructura o marco de prótesis, las propiedades físicas del material en sí no son ideales. Investigaron, por ejemplo, autores como Ketjen, el año 97, el ajuste del retenedor después de 8 años de uso normal. Me preguntaban cuánto debe durar una prótesis parcial removible, y aquí hay un estudio que dice el ajuste de los retenedores después de 8 años de uso normal, y encontraron que la mayoría de los cierres metálicos, es decir, este ajuste pegado al diente que retiene, como este abrazar, estaba distorsionado y que con el tiempo no se ajustaba correctamente al pilar.
Eso tienen que ir viéndolo ustedes cuando hagan la mantención. Ese ajuste del brazo retentivo al diente pilar no puede estar separado. Otro grupo investigó propiedades físicas de estos cierres o de los retenedores y aplicó un modelo de elementos finitos no lineal validado que reveló patrones de tensión y distribuciones de formación de diferentes metales durante el uso de prótesis parcial removible. Entonces, las propiedades físicas van cambiando, hay tensiones en estos retenedores, por lo tanto, por eso las prótesis no funcionan tan a largo plazo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras estructuras que colocamos en boca, la prótesis removible lamentablemente se saca y se pone constantemente durante varias veces al día. Entonces, por eso ya hay que hacer recomendaciones en un buen cambio de hábito. Por ejemplo, no comer a cada rato, porque si el paciente come a cada rato, el ideal es que se saque su prótesis, la limpie sus dientes y se la ponga. Pero si usted ya pasa de las 3 veces al día, 4 veces al día, este brazo retentivo que abraza es así, abre y cierra y ya empieza a perder propiedades. Entonces, a través de este método pudieron caracterizar la distorsión del cromo cobalto bajo la tensión producida durante el uso y delinear las limitaciones físicas del material para su uso en el complejo retentivo. Esto era ya. Entonces, en el 1, aquí en el 1, esto es un apoyo. Todos los 1 son apoyos. Y específicamente son apoyos oclusales. La prótesis se apoya sobre el diente pilar en un lecho fabricado para este apoyo que va a ser el soporte. Eso es apoyo oclusal. Oclusal es porque es sector posterior. Y tenemos otros apoyos que son estos, el 2, y son apoyos singulares. Son igual apoyos que se colocan sobre lechos preparados, y en este caso, como son anteriores, el anterior no tiene una cara oclusal, tiene una cara singular, o el cíngulo, y por eso le llamamos apoyos singulares. Y finalmente tenemos un tercer tipo de apoyo que es el incisal, el menos usado, porque obviamente es muy antiestético y hoy en día nos estamos preocupando de que nuestras prótesis no sean antiestéticas, o sea, el paciente no la ocupa. En el número 2, aquí tenemos un elemento llamado conector mayor. El conector mayor une la estructura completa de la prótesis hacia el lado derecho o al lado izquierdo de la imagen o al lado derecho de la imagen. El conector mayor es, como la palabra lo dice, es el que conecta toda la prótesis. Y se caracteriza porque atraviesa generalmente la línea media. ¿Ya? Y los dientes artificiales, que son los número 3. Ahora, la misma imagen sin los dientes, y vamos a ver otra estructura, otro componente más en detalle. El 1 es el conector mayor. El 2 le llamamos silla o base, donde va
el reemplazo del tejido blando en acrílico y el tejido dentario faltante en acrílico blanco, en la silla. Entonces aquí hay una silla al lado izquierdo y derecho de su imagen. El 3, ese es el componente que va entre la silla hacia el diente. Eso lo llamamos conector menor. Desde la silla al diente. Desde la silla al diente. Este conector menor une la silla o el conector mayor al complejo retentivo. ¿Qué es el complejo retentivo? El complejo retentivo o el anclaje está compuesto aquí por el 4, 5 y 6. Se ve bien en el molar aquí. 4, 5 y 6. 4 sería el apoyo. 5 sería el elemento llamado recíproco. Y 6 sería el elemento llamado brazo retentivo propiamente tal. Entonces, esto, que se ve claramente ahí, le llamamos el complejo retentivo o el anclaje. Compuesto por apoyo, brazo recíproco, brazo retentivo, que se une a toda la prótesis a través del conector menor. Y este conector menor se puede unir a la silla o directamente al conector mayor. Y acá tenemos lo mismo. Un conector menor, un brazo retentivo, otro brazo retentivo. Y aquí tenemos un elemento complementario al conector mayor, que es un apoyo singular. No es un apoyo oclusal, sino que es singular. Y este apoyo singular, miren, está unido desde un diente hasta el otro diente. Podría haber un apoyo singular solo aquí y un apoyo singular solo acá, pero se unió a la estructura completa. Eso es la dinámica de la creación, es decir, vamos a unir este sistema. Podríamos hacerlo aquí y acá, lo unimos. Estos son los componentes. Y esto es un arco superior. Acá tenemos otra vista del componente. Este es un arco mandibular. Esta es la silla. Este es el brazo retentivo. Pero miren, es distinto a un brazo retentivo que mostramos anterior. Este es un brazo retentivo que nace desde la silla. Va por la encía, cruza el margen de la encía y llega a la zona retentiva. Aquí otra visión de la silla delante de este diente. Otra imagen, conector mayor, silla, apoyo, brazo recíproco, brazo retentivo, brazo recíproco, brazo retentivo, apoyo, conector menor, miren, ahí se ve clarísimo el conector menor, silla. Acá silla también. Apoyo singular. Esta estructura metálica primero va en cera. Eso no lo mostramos, voy a mostrar algunas fotos que tengo de cuando el laboratorio la hace primero en cera. El estado inicial
hacemos una preparación de los dientes remanentes, hacemos un esquema que es nuestro diseño para después, tanto arriba o abajo, por ejemplo. Todos estos dibujos, primero preparamos los dientes y esa preparación de dientes la llamamos preparación geostática. Para hacer estos dibujos utilizamos un instrumento llamado tangenciógrafo. Diseñamos, por ejemplo, la parte mucosa a veces de nuestra parcial removible. Mandamos a hacer la estructura, después probamos en cera los dientes, igual como una prótesis removible, pero con estructura metálica cuando hay dientes remanentes. Podemos usar una malla cuando la pérdida es sustantivamente grande. Entonces, para no usar tanto metal, usamos una malla. En mandíbula, nuestro conector mayor, miren, es bastante más delgado porque tenemos la lengua y el piso de boca y los frenillos. No podemos hacer una cinta, usamos generalmente las barras. Arriba en maxila ocupamos cintas. Y ahí está transformada en acrílico, tanto reemplazando la encía como los dientes. De manera que el paciente pueda sonreír, pueda masticar. Y aquí tenemos un estado inicial de una prótesis acrílica, por ejemplo, usada de manera permanente, y después el paciente no ha sido mantenido en el tiempo, va perdiendo dientes y sigue usando la misma prótesis. Entonces, el sistema a veces está mal hecho porque vamos a algunas partes a decir, me duele este diente, el tratamiento es sacar el diente y dejamos todo a media, ni siquiera arreglamos, hacemos prótesis. No es una solución integral. Y aquí vemos una secuencia cómo vamos ocupando encerados, de esto a esto. Entonces, algunos libros que pueden utilizar como guía que nos van a ayudar bastante, que yo los sugiero que los vean, es el libro de prótesis parcial removible de José Luis García y Enrique Olavarría. Es un libro bueno, tiene muchos elementos rescatables. Algunos no me gustan los diseños, pero tiene bastantes elementos que sí pueden servir. Bien, ¿alguna duda de todo esto que he llamado introducción? Nos queda un descanso final. Démosle 10 minutos más y terminamos la clase a la 1.